¿Cómo saber si mi llamado está siendo eficaz? Si mi llamado está dando el resultado, si el llamado que Dios o nuestro Señor Jesucristo me hizo está dando el resultado que Él espera que dé. En el día de hoy vamos a estar viendo el llamado a Mateo cuando aún estaba sentado en el banco de los tributos. Vamos a ver lo que está aconteciendo aquí en este capítulo 9 del libro de Mateo y vamos a leer esos primeros versículos del libro de Mateo. Desde el capítulo 9, versículo 9, vamos a considerar lo que dice. Dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hola, bienvenido a Esto No Es Un Cuento. En este canal vas a encontrar un mensaje de fe, esperanza y motivación a base de testimonios, historias y enseñanzas que te ayudarán a tu crecimiento espiritual tanto como emocional y personal. Así que te pido que no te vayas y te mantengas atento porque vamos a ver lo que causa cuando Jesús nos llama y el efecto que Él está esperando de nosotros al recibir su llamado. Regresamos después de la intro. Cuando hablamos de eficaz, es un adjetivo que significa que algo o alguien tiene eficacia, que esa cosa o que esa persona está produciendo el objetivo para el cual fue fabricado, para el cual fue llamado. En este caso estamos hablando del llamado que Jesús hace a la vida de un creyente. Y en este caso en particular, la vida de Mateo. Y podemos decir de Mateo que era un publicano. ¿Qué era un publicano? Apunta. Un publicano era un judío que trabajaba a las órdenes o bajo las órdenes del gobierno romano y estaba encargado de cobrar los impuestos, en este caso, a los judíos. Y eran personas despreciadas por los judíos, precisamente porque trabajaban con aquellos que ellos consideraban que eran inmundos o gentiles. O sea, en este caso, Mateo era una persona rechazada por los mismos judíos porque estaba trabajando a favor o en bienestar de aquellos que le habían impuesto un gobierno fuera de su voluntad. Y aparte de esto, también estos publicanos tenían la tendencia de cobrar más de los impuestos que se supone que cobrasen, y entonces ellos se quedaban con una parte y entregaban otra parte al gobierno romano. Pero dice la historia bíblica que Jesús, pasando por el banco de los tributos, vio a este hombre Mateo, que es el mismo que escribe el Evangelio. Y le dice, sígueme. Dice la escritura que él, dejando el banco de los tributos, se levantó y le siguió. Pero aquí hay un punto bien interesante, y es que inmediatamente en la escritura podemos ver que Mateo prepara una fiesta, podríamos decir, prepara un banquete e invita a nuestro Señor Jesús. Pero no solamente invita a nuestro Señor Jesús, sino que se encarga de invitar también a aquellos otros publicanos que trabajaban juntamente con él o que le conocían, y junto con los publicanos invita también a otros pecadores o a pecadores que vayan a su casa y puedan escuchar el mensaje que lo transformó a él, ese mensaje que le cambió la vida. Podemos ver que Mateo empieza a trabajar inmediatamente, empieza a ser eficaz. Empieza a hacer lo que se espera que haga un creyente, una persona que se topa con Cristo. Y es que cuando usted choca con Jesús,
usted tiene que hablar de Jesús. Una vez Jesús te transforma la vida, es imposible que tú no comiences a testificar del cambio y la transformación que hace el encontrarse con Jesús. Y Mateo está haciendo esto. Ahora vamos a ver más adelante lo que causa esto en aquellas personas que muchas de las veces, lamentablemente, son los llamados a regocijarse, a alegrarse, a estar contentos porque Jesús llegó a un hogar que estaba perdido. Si seguimos leyendo en ese versículo 11, dice que cuando vieron esto cuando los fariseos vieron que Jesús estaba sentado en la casa de los que para ellos eran unos pecadores que no merecían el perdón, empezaron a hablar, empezaron a murmurar. ¡Wow! Y esto sinceramente que da lástima ver cómo hay personas que en vez de estar contentos, que en vez de estar alegres, porque vidas están siendo transformadas, lo que hacen es que comienzan entonces a murmurar y dicen, ¿por qué vuestro maestro está sentado con los publicanos y con los pecadores? ¿Quiénes eran estos fariseos? Mira, apunta. Los fariseos eran una secta religiosa influyente dentro del judaísmo. La palabra fariseo viene de una raíz hebrea que significa separado. Y ellos creían que tenían que guardar los 600 preceptos que la ley tenía, incluyendo todas sus ceremonias, e incluyendo también todo lo relativo a la purificación ceremonial. Si has llegado hasta esta parte, te pido que te suscribas, que le des like y que compartas. En verdad necesitamos tu suscripción. Así que suscríbete a este canal donde vas a recibir palabra de fe, esperanza y superación para que seas bendecido y para que crezcas en tu vida espiritual. Esta gente se habían llenado tanto de este ego. Ahora al ver a Jesús que está reunido con aquella gente que para ellos eran menos, lo que hacen es que en vez de alegrarse, comienzan a señalar. Óyeme, y da pena, da tristeza que aún en este tiempo, que aún en este tiempo hayan fariseos, hayan gente que estén viendo o que se estén creyendo que están por encima de los demás. Déjame decirte que todos nosotros, ante la presencia de Dios, todos somos iguales. Y que no empecé a que yo tenga 20, 30 o que esté pastoreando una iglesia, sea un evangelista, sea un misionero o esté a cargo de algún puesto dentro de la congregación, me quiera sentir que estoy por encima de los demás. Y es un espíritu que lamentablemente cualquiera lo puede tomar. Y eso lo vamos a estar viendo más adelante con lo que la Escritura nos trae, cómo ese espíritu de fariseísmo todavía se mueve hoy en día. Óyeme, cuánta gente, lamentablemente, después que Dios los sanó, después que Dios los salvó, después que Dios los restauró, después que Dios los separó, como separó a estos fariseos, comienzan entonces a creerse que por las obras que ellos hacen, por guardar ciertas leyes, por guardar ciertos preceptos, por venir a los cultos, por no faltar a una escuela bíblica, por no faltar a un devocional, por no faltar a un servicio, creen que le están pagando a Dios la salvación que Dios les dio. Y cualquiera puede caer en esto, porque si seguimos leyendo, nos vamos a topar con algo bien interesante, porque si leemos más abajo, mira cómo el espíritu de los fariseos cae sobre cualquiera. Más adelante lo vamos a tocar, no te vayas, que está en el versículo 14. Pero primero quiero tocar esto que dice el versículo 12. Dice que al oír esto Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y le dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos al arrepentimiento, sino a pecadores. Jesús le está diciendo aquí, ustedes se creen que ustedes no tienen ninguna enfermedad. Eso es lo que Jesús le está diciendo aquí a los fariseos. Ustedes se creen que ustedes están sanos. Eso es lo que ustedes se creen. Y ustedes están sanos por lo que ustedes hacen, por sus propias obras,
por guardar la ley. Pero no, ustedes también necesitan de que yo, el médico por excelencia, les sane. De que yo, el médico por excelencia, toque sus vidas y sean transformados. Jesús le dice, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero. Y es que esta gente, lamentablemente, estaban guardando la ley. Y guardar la ley en aquel entonces, quiero hacer énfasis porque por ahí hay unos cuantos que están volviendo para atrás. Hay unos cuantos que después que Dios los libertó, como dice el libro de Gálatas, ahora están volviendo a guardar la ley. Pero en aquel entonces lo que ellos estaban haciendo no estaba mal. No estaba mal. Guardar los preceptos, la ley, las ceremonias de la purificación, no estaba mal. Dios lo había ordenado de esa manera. El problema que esta gente tenía era que habían olvidado la misericordia y la compasión para aquellos que estaban atados. Y muchas de las veces nosotros, y me voy a incluir, muchas de las veces nosotros se nos olvida eso, se nos olvida tener misericordia con el adicto, se nos olvida tener misericordia con la prostituta, se nos olvida tener misericordia con el homosexual, se nos olvida tener misericordia con el borracho, se nos olvida tener misericordia con el perdido. Y viene ese espíritu de fariseísmo a nuestras vidas y empezamos a señalar. Y Jesús nos manda y nos dice, aprende. Y tengo que decir nos manda porque hay que incluirse. Porque esto no es para el que no esté escuchando, esto es para el que esté escuchando. Esto es para ti que estás escuchando, que posiblemente no eres un fariseo, pero Dios lo que te está diciendo es, ten cuenta, porque a cualquiera se le puede pegar ese espíritu de fariseo. Mira, cuando nosotros leemos las escrituras, te dije que iba a decir algo aquí de ese espíritu, cómo ese espíritu se puede mover. Cuando nosotros vemos las escrituras, vemos que Juan el Bautista señala a los fariseos. Pero ahora en este capítulo 9 del libro de Mateo, mira lo que está pasando aquí. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Esto a mí me llamó la atención. Porque cuando usted estudia la escritura, usted se da cuenta que Juan, el maestro de estos discípulos, era uno que estaba constantemente señalando la hipocresía de los fariseos, pero ahora sus discípulos caen en lo mismo. Al ver la libertad de los discípulos de Jesús, en que no estaban ayunando, vienen donde el maestro y le dicen, ¿por qué? ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Y los fariseos y nosotros ayunamos muchas veces. Jesús, ni el escritor de los evangelios, no está pretendiendo o no pretende enseñar que nosotros no ayunemos. Eso no es lo que pretende. Lo que está señalando es precisamente ese espíritu fariseísta que se mete cuando tú crees que es por lo que tú haces, que son por tus obras, por tus sacrificios, que tú estás recibiendo la gracia y el perdón de Dios. Y se te olvida que los dones y la gracia son inmerecidos. Dios nos los da porque Él nos lo quiere dar, porque Él lo desea que dárnoslo. Mira, ayunar. Sí, ayunar es bueno. De hecho, en un momento dado, Jesucristo le traen a un muchacho endemoniado y el papá del muchacho le dice, se lo traje primero a tus discípulos, pero no lo pudieron echar. Dice la historia bíblica, voy a parafrasear, dice la historia bíblica que Jesús reprende el demonio y el muchacho recibe la sanidad. Entonces los discípulos le preguntan, maestro, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? ¿Por qué nosotros no pudimos echarle el demonio fuera? A lo que Jesús le contesta, por vuestra poca fe. Y comienza y le dice, porque si tuvieseis fe como un grano de mostaza, le diría a este monte, vete acá, muévete allá y se moverá. Y después le dice, pero este género, la fe, pero este género no sale si no es con ayuno y oración. O sea, el ayuno y la oración es importante dentro de nuestra vida como creyente para poder ser eficaz. Porque estamos hablando de ser eficaz.
Para poder ser eficaz dentro de nuestro llamado tiene que haber ayuno y oración. Pero en este contexto, en el que están los discípulos de Juan señalando el ayuno, es en el contexto de pagándole a Dios. Nosotros le estamos pagando con nuestro ayuno a Dios muchas veces. Lo que quiero enseñar es que ayunar y orar está bien. Guardar los preceptos está bien, pero es la gracia. Guardar los preceptos, porque la Biblia también enseña que ya el viejo pacto fue cancelado. El viejo pacto, al Jesús cumplir con el viejo pacto, con todas sus ordenanzas, ese viejo pacto ha quedado clausurado porque ya se cumplió, ya llegó a su fin, ya Jesús, porque Él lo cumplió a cabalidad. O sea, ten cuenta con aquellos que te quieren hacer volver nuevamente al judaísmo. Y no tengo ningún problema, vuelvo y repito, con llamar a Jesús Yeshua. No tengo ningún problema con llamar a Jehová Yahweh. No tengo problema con eso. Pero si tú me dices o me enseñas que si no llamo a Jesús Yeshua, Él no me escucha, estás enseñando un error. Si tú me quieres enseñar que si yo no llamo a Jehová Yahweh, Él no me escucha, estás enseñando un error. Porque en el libro de los Hechos, dice que cuando los discípulos recibieron el bautismo del Espíritu Santo, Dios pudiéndolos poner, escúchame lo que te voy a enseñar ahora, Dios pudiendo poner a todos los visitantes a hablar el hebreo y a entender el hebreo, puso a los discípulos a hablar el idioma de aquellos que estaban visitando. Nada más con eso te tumbo toda enseñanza del idioma hebreo, porque la salvación es por fe, es por gracia, no es por obra, no es por hablar hebreo. Y tú que te sabes 2 o 3 palabritas, mucho menos, no te creas que vas para el cielo si fuese así. Si fuese así, para ningún lado que va, porque tú ni hebreo hablas, lo que te sabes son 2 o 3 palabras, Yahweh y Yeshua. Mi hijo, deja de enseñar eso y comienza a acercarte a Jesús como Jesús el Salvador, amén. Si le quieres decir Yeshua, Yeshua, no hay problema con eso, pero que no te engañen. Un llamado eficaz. ¿Quieres ser eficaz? Es importante que compruebes tu llamamiento dándote al servicio. ¿Cómo se comprueba el llamamiento? Cuando nos damos al servicio. Mateo comprobó su llamamiento porque inmediatamente se dio al servicio. Para ser eficaz, te tienes que dar al servicio, número 1. Número 2, tienes que asumir una actitud de dejar tu vida actual y seguir la vida que el maestro enseña. Para poder ser eficaz, tienes que dejar la vida que llevas y asumir la vida que el maestro te está dando, la nueva vida. Dice la historia bíblica que en un momento dado, uno de los principales de la sinagoga, llamado Nicodemo, se acercó al maestro de noche. Y Jesús le hace una pregunta, ¿verdad que sí? O mejor dicho, él se acerca a Jesús y le dice: maestro, sabemos que vienes de Dios porque nadie puede hacer las obras que tú haces. ¿Verdad que sí? A lo que Jesús entonces le contesta y le dice: mira, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, es necesario que nazcas de nuevo. Y él le dice: Señor, ¿y cómo se puede hacer esto? Y Jesús le dice: tienes que nacer del agua y del Espíritu. Tienes que nacer del agua y del Espíritu. Tienes que asumir una actitud de tomar una nueva vida para poder ser eficaz en el Señor. Ese es el punto. Es importante que renueves tus pensamientos. Tienes que renovar tus pensamientos, porque Jesús le dice, en ese versículo 16, dice que nadie pone remiendo de paño nuevo en un vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos de otra manera. Escucha. Los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan. Esos pensamientos del mundo, esos pensamientos religiosos, porque también esto es aquí a los religiosos y a los del mundo. Este vino nuevo de Jesús no cabe ni en una mente que no entiende que tiene que renovar su vida
y dejar el pecado, pero tampoco cabe en una mente que entiende que tiene que renovar su mente y dejar la religiosidad. ¿Tú quieres ser eficaz? Renueva tu mente. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y habló tu hermano y amigo, el pastor Braulio Núñez. Recuerda, comparte, suscríbete, dale like a este podcast. Esto no es un cuento.